A continuación. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice Marcos 4:1. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Oramos. Padre, muchas gracias por este tiempo, esta bendición de poder predicar el evangelio una vez más a tu pueblo, a tu iglesia. Nos permites seguir avanzando por tu misericordia en este hermoso evangelio de Marcos, Padre. Y en primer lugar pido una ayuda especial para mí que me toca exponer y también una ayuda especial para mis hermanos que van a escuchar en este momento tu palabra, Señor. Que nada robe, Señor, la semilla que va a ser sembrada, que nuestros sentidos puedan estar prestos para asimilar, para recibir, para digerir tu palabra, Señor. Muchas gracias por este privilegio, Padre. Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Nuestro tema, hermanos, el día de hoy se titula El Evangelio y 4 tipos de corazón. ¿Cuántos están listos para estudiar las Escrituras? Bueno, el pasaje el día de hoy, hermanos, habla sobre el predicador y las diferentes audiencias a las que se tiene que enfrentar con su mensaje. Habla sobre cómo hay mucha gente que oye el evangelio, escuche, mucha gente que oye el evangelio, la mayoría de esa gente no dan fruto, pero hay un grupo pequeño que dará fruto sí o sí, porque Dios los eligió para ser sus hijos y por lo tanto para ser fructíferos. Marcos capítulo 4, versículo del 1 al 20, lleva por título en mi Biblia la parábola del sembrador. Pero el día de hoy vamos a aprender, hermanos, que más allá de ser una lección sobre agricultura, este pasaje en realidad es una lección espiritual sobre la predicación del evangelio y la salvación. Vamos a ver los 20 versos porque del 1 al 20 habla sobre esta parábola, pero lo vamos a hacer en tan solamente 3 puntos, de la siguiente manera. Número 1, vamos a ver lo que es sembrando en 4 suelos diferentes. Eso va a estar del verso 1 al 8. Número 2, el misterio del reino de Dios, Marcos 4 del 9 al 13. Y número 3, vamos a hablar finalmente entonces de los 4 tipos de corazón. Marcos capítulo 4, verso 14 al 20. Vamos a ver, hermanos, el primer punto, y para eso le voy a pedir por favor que siga ahí atentamente leyendo conmigo entonces hasta el verso 8. Primer punto, sembrando en 4 suelos diferentes. Marcos 4, verso 1 al 8. Dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido al sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó, creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Bueno, en el versículo 1 y 2, hermanos, lo primero que vemos es cómo Jesús dice que sigue enseñando en esta oportunidad junto al mar.
Versículo 1 y 2 dice que mucha gente se ha reunido para escuchar al Señor. Y si usted se recuerda, estas reuniones ya se habían tornado un tanto peligrosas para la integridad física del Señor, y en esta oportunidad el Señor usa la estrategia de sentarse entonces en una barca, mientras que la gente en la playa lo está escuchando. De esta manera hay una barrera física natural de agua que protege de alguna manera al Señor. Dice que hay mucha gente, Jesús está enseñando, y nos dice el autor Marcos que está enseñando por parábolas. Una de las primeras cosas que quiero destacar en estos dos versos, el 1 y 2, es que a Jesús sabemos que le seguían muchas multitudes. Pero, ¿sabe una cosa? Las multitudes no siempre son señal de éxito. Cuidado, no se confunda. Muchas veces alguien puede decir, wow, aquella iglesia es tan grande, y pensar automáticamente que cantidad numérica o multitud significa éxito. Precisamente la parábola del día de hoy tiene como propósito demostrar que de toda esa multitud, solo un pequeño grupo de gente tenía fe sincera. Las apariencias externas engañan al resto de los hombres, engañan a los predicadores, pero aquí estamos hablando de Cristo y Cristo no puede ser engañado. Así que Cristo inmediatamente cuando ve su multitud que está frente a él escuchándolo, él sabe que la mayoría de esa gente realmente su interés no es sincero y que solamente hay un grupo pequeño que sí tiene una fe sincera. Entonces, de eso trata este pasaje, de que el Señor llama a esa multitud, los clasifica en 4 diferentes tipos de suelo que representan entonces a toda esta gente en la multitud. Dice que les enseñaba por parábolas. Esta es una palabra muy interesante con 2 términos. El primer término para, que significa junto a, y el término vayo, que significa poner o colocar junto a. En otras palabras, lo que quiere decir entonces es que las parábolas consisten en usar prácticas u objetos de la vida común y corriente para aclarar verdades espirituales. Es una historia terrenal de cosas que nosotros estamos familiarizados con para darnos una enseñanza espiritual. De eso trata una parábola. Por lo menos podríamos ver unas 4 razones de por qué Jesús es considerado el maestro de las parábolas, no solamente en la Biblia, sino en todo el mundo. Nadie enseñó tanto en parábolas como el Señor Jesús. Por lo menos podríamos ver 4 razones. Número 1, eligió este método para facilitar que la gente le escuchara, porque eran reuniones informales. Por ejemplo, esta es una reunión formal y es raro que alguien se levante y se vaya. Es raro, sí sucede y muchas veces me ha pasado, pero es raro. ¿Por qué? Porque es una reunión formal. Pero en estas reuniones formales la gente no estaba obligada a quedarse y permanecer hasta el final. Por lo tanto, el método de la parábola atraía a las personas, ¿ok? Esto despierta el interés. Cuando alguien te comienza a contar una historia, se despierta el interés y esto hacía que posiblemente las personas pudieran permanecer entonces hasta el final. La segunda razón que Jesús, hermanos, usaba parábolas era porque estaba siguiendo un método que le era familiar a su audiencia. Jesús le está predicando en su mayoría a judíos que están acostumbrados a ver parábolas en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay parábolas, está la parábola de la higuera en Isaías, está la parábola que Natán le contó a David para confrontarlo con su pecado, cuando le dijo había un hombre que tenía una corderita y vino otro hombre rico que tenía muchas y se la quitó. Todas esas eran enseñanzas parabólicas. Entonces el Señor le estaba hablando a personas que estaban relacionados con este método. Estaban acostumbrados a ello. Número 3, Jesús usó parábolas también porque la parábola es una técnica de poder hacer que algo abstracto se materialice y uno lo pueda entender mejor. Le doy un ejemplo. Por ejemplo, ¿podría yo pedirle a usted que me defina una definición técnica de lo que es bondad? Y usted comenzaría a batallar, ¿no? Bueno, tratar de buscar las palabras correctas para definir bondad, pero sería más fácil que usted me dijera, bondad consiste en que si veo a una persona que no tiene de comer, le doy comida. ¿Sí ve? Usted ya me ilustró por medio de una historia lo que usted me quiere comunicar. Un asunto abstracto de bondad se materializa por medio de estas historias y Jesús es el maestro en esta área. Y por último, la cuarta razón que el Señor Jesús usa parábolas también es porque pone a las personas a pensar, ¿no? Cuando alguien te comienza a contar una historia, inmediatamente tú comienzas a crear en tu mente un escenario y a pensar en las diferentes posibilidades, haciendo que nuestra mente entonces esté activa, no una mente perezosa, sino una mente activa. En el verso 3 dice,
Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Vea la imagen que utiliza el Señor, vea la parábola del Señor. Una sociedad predominantemente agraria está muy relacionada con esta imagen, con esta parábola. Inmediatamente al oír la historia, viene a la mente de las personas esta escena donde ellos docenas de veces han visto a un hombre cruzar los surcos de un terreno sembrando esa semilla. Lo sabían de primera mano. La parábola era ideal para enseñarles entonces este tema. Y luego, en el verso 4 al 8, vemos los 4 tipos de suelos entonces sobre los que cae esta semilla. Y vemos que primero dice que hay una semilla que cae junto al camino. Esta semilla vinieron las aves del cielo y la comieron. La segunda cayó en un terreno que tenía pedregales, no tenía mucha tierra, brotó pronto, pero por cuanto no tenía profundidad para echar raíz, se secó inmediatamente cuando el calor del sol la abrazó. El tercero cae en espinos, los espinos brotan a la par de este fruto y lo ahogan. Pero una parte cayó en buena tierra. Y esta parte que cayó en buena tierra es una tierra que da fruto abundante. Estos 4 suelos, hermano, es lo que yo estoy llamando en mi sermón 4 tipos de corazón con respecto al evangelio. Pensemos rápidamente un poquito en cada uno de ellos. Los de junto al camino. Los caminos en Israel eran secciones de tierra endurecidas debido al tráfico. El constante tráfico de personas sobre una vereda, sobre un camino, hace que la tierra se endurezca. Por lo tanto, la semilla que caía junto al camino, ¿qué pasaba con ella? La tierra estaba dura, no podía entonces penetrar en el subsuelo como para poder brotar y poder dar fruto. Venían las aves del campo e inmediatamente entonces se comían esta semilla. Esta semilla que caía junto al camino, entonces no tenía realmente mucha duración ni mucha esperanza. Número 2, la segunda semilla caía en los pedregales. Por lo general, las personas que van a sembrar miran una tierra y todas las piedras sueltas que están en el terreno tienen que ser quitadas, porque si no el arado no se puede pasar. Pero el error aquí consistió en que se confió en una capa superficial de tierra. Y luego, después de la capa superficial de tierra, venía una capa sólida de roca. Así que cuando la semilla se sembró en ese terreno, inmediatamente cuando la semilla en su raíz comenzó a penetrar y llegó a la roca, ya no había nutrientes de donde agarrarse, salió el sol sin poderse nutrir de la tierra, no tenemos que ser muy expertos, la planta se secó, la planta se marchitó. Los que están entonces sembrados en los espinos, que son los número 3, están compitiendo. El fruto está compitiendo con los espinos están tratando de absorber los nutrientes de la tierra. La otra planta también están compitiendo por eso y acaban entonces ahogando a la semilla, al fruto. Pero el cuarto lugar, hermano, son aquellos que son sembrados en buena tierra. Que esta semilla no es robada por las aves, el terreno es suave, es blando y se penetra. Las aves ya no la pueden encontrar tan fácilmente. Esta semilla no está infestada, hermano, de espinos que están compitiendo con ella por los nutrientes. No, está en un lugar suave, profundo, libre de espinos, rico en humedad y en nutrientes. ¿Qué pasó con esta semilla? Bueno, esta semilla, nos dice el autor, que brotó, es decir, nació. Pero no solamente nació y se quedó como una planta ahí enana, sino que creció, pero no solamente creció y se quedó como aquella higuera grande que era solo hojas y no tenía fruto, sino que dio fruto. Y fue un fruto muy abundante. Agrícolamente, los israelitas o los judíos estaban acostumbrados a una cosecha de 7 a 8. Cuando la cosecha era 10, se consideraba una cosecha exuberante, muy abundante. Pero aquí el autor nos dice que es una cosecha, hermanos, extraordinaria prácticamente. Del 30 los que dieron menos, 60 y 100 los que dieron más. Todos en esta tierra dieron frutos en abundancia, en la buena tierra. Incluso los que dieron menos, el 30%, dieron mucho comparado con lo que era el promedio, con lo que era lo que se esperaba. ¿Qué podemos ver, hermanos, en este primer punto entonces, en este punto número 1? Podemos ver, hermanos, número 1, que se sembró la misma semilla en 4 campos diferentes.
La semilla es la misma, pero ¿qué es diferente? Los resultados son diferentes, porque cada una de estas tierras es diferente. 3 suelos tienen un final triste, sin fruto. Y solamente hay un suelo que tiene un buen final, un final fructífero y abundante, que es la cuarta tierra. En esta parte no estoy haciendo el análisis espiritual de estas tierras, solamente estamos haciendo el análisis agrícola. Pero va a llegar el momento en donde lleguemos al punto número 3 y Jesús nos explique espiritualmente qué es lo que todo esto quiere decir. Punto número 2. El reino, el misterio del reino de Dios. Lea conmigo, por favor, Marcos 4, del 9 al 13. El misterio del reino de Dios. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Primeramente, en el verso 9 y 10, el Señor Jesús vemos que explica la parábola a aquellos que son sus discípulos, aquellos que están cerca de él. Esas son las palabras que queremos destacar ahí. Dice, cuando estuvo solo. Se recuerda, primero él le habló a una multitud. Y dentro de esa multitud habían 4 tipos diferentes de suelo, 4 tipos diferentes de corazón. Pero una vez que esa multitud no está y el Señor está solamente con sus discípulos, que son llamados aquellos que están cerca de él, el Señor les explica a ellos la parábola. Y lo que podemos ver, hermanos, acá es que los discípulos tampoco habían entendido la parábola. La bendición que ellos tienen es que como son hijos, no son los que están fuera, sino son los que están cerca, el Señor, ¿qué hace? El Señor se las explica. En esta porción lo que podemos ver es que el autor divide prácticamente en 2 grupos a las personas. Los que están cerca, que son los discípulos, y los que quedan fuera. Los que están cerca por la fe, porque han creído. Y aunque no han entendido, ahora el Señor les va a explicar porque hay una relación con ellos. Pero los que están fuera son aquellos que han rechazado deliberadamente al Señor. Y aunque han oído la parábola, no se les va a explicar la parábola. ¿Por qué no se les va a explicar? Porque no tienen ningún interés en el significado de la parábola. Los únicos que tienen el interés en seguir profundizando, ¿qué es esto? Son los de cerca, son los discípulos del Señor. Ese interés debe de estar en todos los que nos decimos cristianos, ¿verdad? Estudiar la palabra, estudiar la escritura, y cuando lleguemos en un momento en donde hay algún misterio que no podemos entender, profundizar entonces en el entendimiento de la palabra. Mire lo que les dijo en el verso 11 y 13, les dijo, a vosotros os es dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, mire, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan. Escucha esta parte, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo podrán entender entonces las demás parábolas? Esto suena un tanto enredado, pero en pocas palabras, para clarificar esta situación, lo que está diciendo el Señor Jesús es que el propósito de las parábolas es clarificar la verdad a los creyentes que querían saber, que tenían interés por entender, y al mismo tiempo ocultar esta verdad de los incrédulos, aquellos 3 terrenos que estaban escuchando sin fe verdadera. A ellos el Señor no tenía ningún interés por aclararles la verdad. En este sentido, hermanos, entonces una parábola se convierte en una bendición para los que creen y en un juicio para los que no creen. La misma parábola que trae una revelación del misterio del reino de Dios y de la salvación a los creyentes y nos bendice, al mismo tiempo trae juicio a los que han rechazado al Señor, porque más bien les oculta esas verdades. ¿Quiénes son estos, hermano? Estos a los cuales el Señor ha decidido no aclararles las parábolas, hablarles por parábolas para que no entiendan y no aclarárselas. Bueno, por el contexto sabemos que son aquellos líderes religiosos que en nuestro tema pasado han rechazado al Señor y han dicho, por Belcebú es que echa fuera a los demonios. Está poseído por un mal espíritu. El juicio sobre ellos fue que sus corazones y oídos estaban cerrados a las enseñanzas de Jesús.
Estaban completamente rechazándolo a pesar de todas las pruebas de que él era el Mesías. El Señor les dice a los suyos, a los discípulos: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Jesús hace entonces este contraste entre dos grupos, los de fuera y a ustedes. A ustedes sí se los voy a revelar. Y esta palabra misterio en el Nuevo Testamento siempre tiene esta connotación de algo que no se había entendido en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, y que ahora el Señor le aclara a los suyos en el Nuevo Testamento. Eso es lo que misterio significa en el Nuevo Testamento. Y dice el Señor, la última parte: para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¿De dónde tomó esto el Señor? Si usted tiene una Biblia en su mano y ve la referencia, el Señor está citando Isaías capítulo 6, versículo 9 al 10. Se había escrito unos 700 años antes de esto. ¿En qué contexto había escrito esto Isaías? Lo había escrito en el contexto de que estaba llamando al pueblo al arrepentimiento. Les decía: arrepiéntanse, porque si no se arrepienten serán llevados cautivos por los babilonios. Y llegó un momento en que ellos decidieron no creer más y dijeron: no creemos. Y entonces el Señor dijo: ok, entonces su corazón será endurecido porque ustedes han decidido no creer y serán llevados cautivos entonces por los babilonios. Jesús aplica ese endurecimiento que en los tiempos de Isaías el pueblo tuvo en contra de Dios, y dice el Señor que está encontrando ese mismo endurecimiento entonces en estos líderes religiosos de sus tiempos en Israel. La misma palabra entonces que ilumina a unos, aquellos que les es revelado el misterio del reino de Dios, endurece a otros. Alguien dijo que la palabra de Dios en este sentido puede ser como la luz del sol. La luz del sol, cuando calienta, endurece el barro, pero derrite la cera. Y es verdad. Mucha gente escucha la palabra y en lugar de creer se endurece en contra de Dios, se aleja de Dios. Pero aquellos que el Señor dijo: estas son mis ovejas, estos me han de oír, estos van a conocer la voz del pastor y seguirán al pastor, en esas personas produce entonces el efecto de derretir y de producir entonces esa fe. Jesús no rechaza a los que vienen a él con fe, eso lo sabemos. El que a mí viene, dice el Señor, yo no le echo fuera, sino a los que lo odian a pesar de la evidencia abrumadora de ser el Mesías. Lo han rechazado de una manera definitiva hasta el final. Entonces el Señor dice: les hablaré solamente de hoy en adelante por parábolas, para que no entiendan, para que no vean, para que no crean, para que sus pecados no les sean perdonados. Es que ellos han rechazado entonces al Señor, y por eso el Señor ahora no les va a revelar el misterio del reino de Dios. Y por último, en la última parte, el Señor le dice a sus discípulos, porque escuche, los discípulos tampoco han entendido la parábola. Y les dice: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El Señor Jesús les está diciendo: es básico que entiendan la parábola del sembrador para entender todas las demás parábolas que les voy a contar. ¿Y por qué es básico? Porque la parábola del sembrador es una parábola sobre la salvación. Y si nosotros no hemos entendido el tema de la salvación, que es lo más básico como creyentes, ¿cómo vamos a entender las demás parábolas que se tratan de otros temas? Primeramente vamos a entender los temas de la salvación y luego entenderemos entonces lo demás. En conclusión de este punto número 2, hermanos, ¿por qué el reino de Dios entonces no es inmediatamente obvio a todos? ¿Por qué tiene que ser presentado en parábolas como un misterio para que solamente sea revelado a aquellos que creen? Todos los oyentes verán y escucharán, pero solo los que son de Dios percibirán y entenderán lo que el Señor está diciendo. Estos 4 tipos de suelos reciben entonces la palabra, pero solo uno de los 4 suelos ve y percibe, oye, entiende. Y eso sucede porque ese suelo fue preparado obviamente por el Señor. Hay un plan que el Señor tiene con ese suelo, que es el que oye y entiende. Y por último, hermanos, en nuestro punto número 4, llegamos entonces a ver la explicación que el Señor nos da de lo que significan estos 4 tipos de suelo y que nosotros le estamos llamando 4 tipos de corazón. Leemos finalmente entonces Marcos 4, del 14 al 20. Dice, aquí está la explicación del Señor. Dice: el sembrador es el que siembra la palabra.
Y estos son los de junto al camino en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son, asimismo, los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y los engaños, y el engaño, perdón, de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y finalmente, estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyeron la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Curiosamente, aunque esta parábola se llama la parábola del sembrador, el énfasis de Jesús no es el sembrador. ¿Ya lo notó? Solamente un pequeño verso para explicar quién es el sembrador. Dice, y el sembrador es el que siembra la palabra. No se habla más del sembrador, ¿no? Pero el énfasis de Jesús es explicar estas 4 tierras, ¿qué son? ¿Qué significa espiritualmente cada una de estas 4 tierras? Esta palabra, hermano, debió de haber sido muy alentadora para los apóstoles, porque obviamente los apóstoles iban a ser predicadores también después que el Señor no estuviera. En pocas palabras, los apóstoles estaban aprendiendo en este momento que es normal que gran parte de la gente rechace el evangelio. Es normal, porque en su mayoría, en la multitud, la reacción mayoritaria de la multitud es rechazar la palabra. Entonces, por ese lado, a los apóstoles les da un consuelo. Dicen, ok, si están rechazando la palabra de los mismos labios del maestro, seguramente seremos rechazados también, y la palabra también no será recibida por gran parte de la gente a la que le prediquemos. Pero por otro lado, también esta parábola pudo haber resultado de ánimo para los apóstoles. ¿Por qué? Porque el Señor les está garantizando, habrá sin embargo un grupo, un remanente que les escuchará sí o sí. Y ese grupo dará fruto. Y por ese grupo que va a dar fruto y que son los elegidos que van a ser salvos, vale la pena que ustedes vayan por todo el mundo, donde la mayor parte de gente les va a rechazar, pero hay un grupo que va a creer. Y no solamente va a creer, va a ser un grupo que va a dar fruto en abundancia exuberante, extrema, una bendición extraordinaria de parte de Dios. Aquí entonces, hermano, es donde llegamos a los 4 tipos de corazón. Y número 1, en el versículo 15 encontramos un corazón duro. Ese es el primero que vamos a ver. Un corazón duro contra el evangelio. Leamos verso 15. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Sí ve? Los de junto al camino son personas endurecidos, porque dijimos que el corazón está duro. La palabra cae, pero la palabra no penetra. ¿Por qué? Porque el camino ha endurecido, el tráfico de las personas ha endurecido el camino. Vienen las aves, que el Señor aquí nos explica que es el diablo, y roba entonces esa semilla. Por tanto, estas personas no van a dar fruto. Aquí la pregunta sería, ¿por qué estas personas tienen un corazón duro? Y la respuesta es, por su incredulidad. Estas son personas que continuamente han resistido al ministerio de Jesús. Desde que Jesús comenzó a predicar, han blasfemado en contra de él, lo han acusado de estar endemoniado, han visto todos los milagros y señales que ha hecho y no han creído. Han persistido hasta el final en que Jesús es un engañador. Entonces, ¿qué pasa con las personas que tienen este concepto de Jesús, que oyen el evangelio pero que no creen en él? Pasa lo que dice 2 Corintios 4:4. Satanás es llamado el Dios de este siglo, y dijo el apóstol Pablo en esa porción que le pone una venda a los incrédulos en los ojos para que no les resplandezca la luz del evangelio. ¿Usted alguna vez ha conocido a alguien así? Le predicas el evangelio y haz de cuenta que tiene como un caparazón así donde las palabras que le has predicado rebotan. No entran, pero ni lo más mínimo, ni siquiera se ponen a pensar, oye, fíjate que no había pensado en eso, que posiblemente Cristo sí murió por mí, o que posiblemente Cristo sí es Dios. Es prácticamente en automático rechazan la predicación. Estas son personas con un corazón endurecido. El diablo les ha cegado.
Son personas tan duros de corazón, hermano, para el evangelio. Pero luego está el segundo tipo de corazón que yo le puse por título, un corazón emocional hacia el evangelio. Un corazón emocional. Verso 16 y 17. Marcos 4, 16, 17. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación, escuche qué es lo que les hace daño a estos hermanitos. Cuando viene la tribulación, cuando viene la persecución, por causa de la palabra, luego tropiezan. Esta es la típica reacción emocional. Inmediatamente oye, inmediatamente dice que ha creído. Inmediatamente dice, yo ya creí. Pero su fe no es genuina. En sí tienen un corazón duro igual que los anteriores, nada más que la dureza de ellos está escondida bajo una capa de emocionalismo. Los del camino de inmediato, no pasa la palabra, hasta aquí llegó, yo no creo. Los otros igual tienen un corazón duro, pero primero tienen una capa superficial de emocionalismo donde la palabra llega y tú jurarías que son cristianos porque están reaccionando emocionalmente. Por eso muchas veces vemos en la iglesia llorar y alguien dice, wow, qué tocada está esta persona por Dios. Y alguien dijo sabiamente que la salvación no consiste en llorar, la salvación consiste en arrepentirse de los pecados y cambiar, ¿no? Mucha gente se emociona y no es que las emociones sean malas, Dios nos las dio. Pero cuando se reacciona con un emocionalismo, las personas sale a luz que no son cristianos. ¿Qué es lo que saca a luz que no son cristianos? La prueba. La persecución, la tribulación va a sacar a luz que realmente no hubo un corazón transformado. Lo que hubo fue sentimientos tocados. Se tocó sus sentimientos, no se transformó realmente su corazón. No tienen raíz entonces, ¿no? Su famosa conversión es de corta duración, porque la raíz del emocionalismo llegó a un cierto punto y luego resulta que ya no hubo fruto. Viene la tribulación, viene la persecución por causa de la palabra, y cuando viene la tribulación y la persecución, ¿qué hacen estos? Se sientan a calcular el costo de ser cristiano. Dicen, uy, ¿en esto consiste ser cristiano? Yo no sabía que esto me iba a pasar. Yo no sabía que consiste en negarme a mí mismo y hacer todas estas cosas y sufrir por el evangelio. En lugar de soportar entonces el sufrimiento, su fe decae y la prueba los aleja. La prueba saca a luz que era pura emoción. El verdadero cristiano, hermanos, es conocido en medio de la prueba. Ahí es donde es conocida la fe de alguien si es genuina, ¿no? Está pasando por una situación difícil, ya sea física, ya sea emocional, ya sea relacional. Póngale nombre usted a la situación difícil. ¿Y sabe qué hace esa prueba en el cristiano? Lo lleva a doblar sus rodillas, a leer su Biblia y a pegarse más a Dios. Tú dices, wow, el hermano ha crecido. Esa prueba vino y lo hizo realmente crecer, afincarse en Dios. Pero si tú quieres ver si alguien de verdad es cristiano, cuando viene la prueba, míralo cómo reacciona, ¿no? Se enoja, se resiente, se aparta. Tú dices, ok, mucha emoción. Y luego el terreno espinoso, el tercero, en los versos 18 y 19, que es el tercer tipo de corazón, que yo le puse un corazón dividido, un corazón dividido. Versos 18 y 19, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Pero entonces, por un lado hay unos que tienen duro corazón, rechazan la palabra de entrada, son los primeros. Por otro lado están los segundos, son mero sentimentalismo, parece que son cristianos, la prueba saca a luz que no son, pero estos terceros tienen un corazón de doble ánimo, por eso le puse un corazón dividido. Porque estos son los que cuando les toca realmente decidirse radicalmente por Cristo o perseguir sus metas, sus sueños, sus logros, su amor al dinero, deciden que van a dejar a Cristo. Deciden que van a abandonar a Cristo por sus codicias, por el engaño de las riquezas, por los afanes de este siglo y por el amor al dinero. Hermanos, el amor por el mundo y el amor por Cristo son completamente incompatibles.
Usted tiene que decidirse. Porque en el momento en que usted diga, Cristo es mi prioridad, ese amor a Cristo debe ahogar el mundo, el amor al mundo. Lo debe ahogar. Pero en el momento en que usted diga, Cristo no es mi prioridad y el mundo juega un papel importante en su corazón, el mundo acabará ahogando el amor por Cristo. Eso es lo que pasa con los espinos, ¿no? Los espinos ahogaban la buena semilla. No se puede, hermanos, tener un corazón dividido. El Señor quiere todo de nosotros. El Señor dice, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Cuidado, hermanos, tenemos el día de hoy muchos intereses, muchos afanes, muchas cosas en que ocuparnos que puede estar compitiendo con nuestro amor por el Señor. Un corazón dividido, hermano, es un corazón que tarde o temprano acaba abandonando la fe y se acaba volviendo al mundo y a sus deseos. Y por último, los de la buena tierra. Un corazón correcto. Un corazón correcto para el evangelio, una fe sincera, verso 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto, a 30, a 60 y a 100 por uno. Jesús hace este contraste entonces final, 3 tierras malas que no han dado fruto, y ahora el Señor habla de una tierra limpia, de una tierra fértil, de una tierra verdadera. Obviamente está así porque el Señor la ha preparado. Describe entonces a los discípulos genuinos como sembrados en buena tierra. La verdadera palabra en el corazón de ellos se arraiga, que entra profundamente a su corazón. Y aunque no son perfectos, la palabra está allí. Y esa palabra, cuando está bien sembrada, bien arraigada en el corazón, brota, ¿sí? Brota y comienza entonces a crecer y comienza a dar fruto. A ellos, aunque el diablo los quiera detener, no los puede detener. No los puede detener porque no son un corazón duro. El diablo tiene éxito en los de duro corazón porque rechazan la palabra y se las roba. En estas personas que son buena tierra, los espinos, es decir, los afanes de la vida, el trabajo, las situaciones que uno tiene que arreglar, económicas, situaciones legales, lo que sea, no ahogan la fe de estas personas. Está bien sembrada. Saben cómo tener un balance entre la vida secular que nos toca llevar en este mundo, trabajo, estudios, deberes, compromisos, y Cristo, que es su prioridad de esas personas. Así que ni el diablo, ni los afanes de este mundo, las preocupaciones, ni las pruebas, ni la tribulación, nada puede separar a estas personas del amor que es en Cristo Jesús. ¿Qué pasa con estas personas? Resulta que dan fruto. Es algo que vemos muy poco en muchos cristianos. Ver cristianos verdaderamente fructíferos no es fácil. Por lo general vemos a cristianos amargados, quejándose, inconstantes, de doble ánimo, hoy sí, mañana no, siempre sí, siempre no. Sus frutos dejan mucho que desear. Pero encontrar cristianos constantes, que la semilla está bien sembrada, que Cristo es su prioridad, que van a dar frutos, que no están batallando como diciendo, ay, cómo me gusta el pecado, pero es que soy cristiano. ¿Y cómo le hago si no puedo? No, son personas que están bien definidos y pase lo que pase, han dicho, Cristo es mi prioridad, todo lo demás es secundario. Y voy a tratar de balancear mi vida entre cómo el Señor quiere que yo viva en esta tierra, pero poniendo primero al Señor. Y esta gente, escuche, dan fruto abundante, 30, 60 y 100 por uno, ¿sí? No son personas, hermano, que de doble ánimo, no son personas de un corazón dividido, no son personas de un corazón duro, no son personas de un corazón afanado. ¿Qué lecciones nos quedan aquí, hermano? Le voy a mencionar un número de lecciones que nos deja esta parábola. Número 1, nos deja la lección de que la palabra se debe de predicar a todos sin discriminación, porque la parábola del sembrador le fue contada a toda la multitud. Número 2, que de entre todos los que reciben la palabra de oído,
relativamente pocos realmente la reciben en su corazón. Número 3, que muchos se sienten conmovidos por un tiempo por la palabra, pero luego se alejan de la palabra porque tienen un corazón emocional. Les afecta mucho todo lo que pasa en el mundo. Siempre están diciendo, si yo no tuviera tantos problemas, me sería más fácil servirle a Dios, haciendo un papel de víctimas, ¿no? No es que a mí me pasan muchas cosas malas y por eso a mí me cuesta. A aquellos no les es difícil servirle a Dios porque ellos tienen una buena vida y en todo les va bien. Pero a mí que me va tan mal, para mí no, es difícil ser cristiano. Aprendemos también que la causa de que la palabra no produzca un cambio permanente en la mente de los que la oyen no está en que la semilla sea defectuosa. La semilla fue la misma que se sembró en diferentes campos. ¿En dónde está el problema? El problema está en el corazón. También aprendemos que el diablo está muy atento a la predicación de la palabra para impedir que saquen provecho a aquellos que tienen un corazón endurecido. Aprendemos también que muchos, después de oír el evangelio sin fe verdadera, lo acaban dejando simple y sencillamente porque aman más al mundo. Y por último, que Dios espera que los que nos decimos ser cristianos y tenemos supuestamente el corazón correcto, demos fruto en abundancia, no frutos a medias. Por último, te pregunto, ¿qué tipo de corazón tienes hacia el evangelio? ¿Tienes un corazón duro que rechaza la palabra desde entrada? ¿Tienes un corazón emocional que realmente cuando viene la prueba y la persecución no crees o reniegas del Señor? ¿Tienes un corazón dividido que ama el mundo o tienes un corazón correcto? Si tienes un corazón correcto, demuéstralo por medio de tus frutos. Vamos a orar. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.